Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Fuentes, soy profesora de la Universidad Austral de Chile. Hoy junto a mi colega el doctor Luis Casimiro Perlaza, también de la Universidad Austral de Chile, les vamos a hablar acerca del acento, un estudio de creencias en estudiantes iniciales de pedagogía en lengua inglesa de la misma universidad a la que representamos, que realizamos el año pasado en torno a sus visiones, sus creencias, sus percepciones y sentimientos acerca de los diferentes tipos de acento. Para comenzar, contarles que la enseñanza de inglés como lengua extranjera ha estado polarizada, como sabemos, desde hace décadas, priorizando solo dos versiones de la lengua, la americana y la británica, y esa polarización ha generado que los estudiantes en general crean que deben lograr alguno de estos dos acentos como muestra de dominio del idioma. Y este estudio pretende explorar esas creencias respecto al acento en aquellos estudiantes de primer año que están ingresando a la universidad. Las creencias de profesión están estrechamente relacionadas con las diferentes acciones y toma de decisiones que los profesores de inglés llevan a cabo en sus procesos pedagógicos. Es importante resaltar que dentro de esta línea de trabajo, Richards indica o define que las creencias son un sistema de metas fundadas, valores, de filosofías que están estrechamente relacionadas con el contenido y los procesos de enseñanza. Asimismo, con la comprensión de las diferentes acciones docentes que llevan a cabo los profesores. Es importante también entender que las creencias, así como permiten pues, entender los procesos de pensamiento del profesor, pero más allá de eso también tenemos que estar en conocimiento de dónde surgen estas creencias. Básicamente podemos entender, de acuerdo a diferentes investigaciones, que estas surgen por un lado, de acuerdo a la experiencia que los profesores han tenido como estudiantes, la experiencia de la cual ellos obtienen en sus procesos de trabajo en las aulas de clase, de lo que les resulta mejor en cuanto a la utilización de ciertos métodos o técnicas, el establecimiento de las prácticas que se pueden encontrar en diferentes instituciones educativas. La personalidad también es un factor que determina, en cierto modo, el tipo de acciones pedagógicas que puede llevar a cabo un profesor, bien sea de forma introvertida o extrovertida. Y finalmente, la fundamentación teórica, los principios pedagógicos también influyen en las creencias que los profesores puedan tener, dado que algunos pueda que apoyen en cierta forma un método más estructural o comunicativo desde el punto de vista de la enseñanza del inglés. Sin embargo, o desafortunadamente, desde el punto de vista de la pronunciación y en particular del acento, la enseñanza en inglés ha estado polarizada, donde en el caso de los países hispanohablantes solamente se conocen dos versiones de esta lengua, bien sea la americana o la británica. Y por esto es conveniente resaltar que no existe una respuesta realmente verdadera respecto a qué variedad del acento aprender o enseñar. Esto fue tomado por Casimiro y Fuentes en 2019. Para ello nosotros debemos citar a Leafy Green, quien hace mención a que el acento es una forma fonológica, ¿ok? Que obviamente describe o representa la procedencia geográfica de un hablante. Sin embargo, desafortunadamente se ha llevado a cabo una práctica social orientada a descalificar o desvalorar aquellos acentos que lamentablemente no provienen de los países conocidos como grandes imperios o del centro, como Inglaterra, Canadá, Australia y Estados Unidos. Y en función a esto es importante destacar que estas acciones constituyen una base ideológica que lamentablemente genera estereotipos y discriminación hacia nosotros como hablantes no nativos. En la actualidad, el enfoque que se ha propuesto y recomendado para la enseñanza del idioma inglés es el enfoque comunicativo. Y desde este enfoque podemos entender que lo que va a primar en el proceso de aprendizaje y, por supuesto, de enseñanza de esta lengua es la primacía del mensaje. ¿Ok? Excluyendo en cierta forma la adquisición de un acento nativo o cercano al nativo. Porque lo que va a prevalecer en este caso es esta visión filosófica de enseñanza, es la comunicación y no el acento o la forma como suene el mensaje.
Es importante desde el punto de vista de la formación docente que los estudiantes que ingresan a los programas de formación pedagógica estén siempre informados desde el comienzo, que lo que va realmente a importar es que ellos pronuncien bien, independientemente que su acento sea nativo o cercano a nativo, o que simplemente tenga trazos marcados de su lengua materna. Esto fue tomado por Casimiro Fuentes. Nuestra investigación consta de un estudio de campo, descriptivo, no experimental, dado que nosotros no pretendemos alterar las creencias expuestas por los participantes. Para ello, nosotros llevamos a cabo la adaptación del instrumento Valley, Beliefs About Language Learning Inventory, propuesto por Hogwarts. En este caso, este instrumento nos permite entender o comprender las creencias de los estudiantes de inglés respecto a la lengua extranjera. Estas creencias que nosotros quisimos estudiar estuvieron basadas a través de una valoración y reacción frente a las variedades del inglés en diferentes aspectos. Para ello, diseñamos un instrumento con 20 proposiciones, incluyendo 6 acentos preseleccionados, donde los estudiantes debían responder el grado de acuerdo, desde totalmente de acuerdo hasta el totalmente de desacuerdo. Y la administración de este instrumento se llevó a cabo con 50 estudiantes pertenecientes al primer semestre o primer año de la carrera de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa de la Universidad Austral de Chile. Bueno, los resultados de nuestra investigación fueron sorpresivos, algunos porque teníamos una preconcepción, ¿cierto?, de lo que ellos podían responder, según lo que también podíamos evidenciar en su comportamiento en las clases, en sus respuestas multisensoriales, ¿cierto?, al acento que cada uno de sus profesores manifestaba. Sin embargo, con respecto al acento británico y al americano, que uno sea mejor que el otro, o viceversa, evidenciamos en los resultados una postura neutral de parte de los estudiantes. Esta misma postura neutral se mantuvo en relación a la valoración del inglés hablado en las islas del Caribe, también a considerar el británico como más original o el inglés americano como informal. Se mantuvo la postura neutral, sin embargo hubo consenso en que el inglés americano no es considerado como informal de parte de los estudiantes. Sí hubo consenso, la mayoría consideró que los acentos irlandés e hindú son difíciles de comprender, y hubo una postura neutral en relación a la dificultad de comprensión del inglés hablado por asiáticos. Asimismo, hubo una postura neutral de valoración al acento americano y británico en términos educativos, o sea, no hubo consenso de los estudiantes de que hubiera que priorizar uno por sobre el otro a la hora de enseñar inglés. Sí puede ser enseñado con acentos distintos al americano o al británico, en su opinión, y la mayoría no estuvo de acuerdo en que hablar correctamente en inglés requiera la imitación de un acento de un hablante nativo. También hubo consenso en que no es difícil hablar en inglés con un acento distinto al británico o al americano, y hubo desacuerdo en que la calidad del acento en inglés de los chilenos y latinoamericanos en general es mala. Con respecto a las reacciones positivas y negativas de los estudiantes en cuanto al acento británico y americano, el acento americano recibió valoraciones positivas tales como es comprensible, es estándar, es fluido, aceptable, es claro, es rápido y es familiar, mientras que el acento británico recibió, como pueden ver, otro tipo de valoraciones como es muy bueno, bonito, melodioso, de clase social alta, agradable, educado, prestigioso. Con respecto a las valoraciones negativas, y esto también fue una sorpresa en los resultados, el acento americano no recibió reacciones negativas, mientras que el acento británico sí recibió 3 valoraciones: exagerado, difícil y confuso. Con respecto al acento asiático y caribeño, el acento caribeño recibió más valoraciones positivas. Según los estudiantes, el acento caribeño es rítmico, es sexy, es expresivo, es comprensible, mientras que el acento asiático solamente lo valoraron como comprensible, sin atribuirle algún otro adjetivo. Y las reacciones negativas, por otra parte,
sí el acento asiático recibió más valoraciones negativas. Los estudiantes en general concuerdan en que es confuso, desconocido, extraño, utilizaron palabras como retorcido, poco familiar, y en el acento caribeño las valoraciones negativas son que es un poco exagerado, que es rápido y que es escandaloso. Con respecto al acento irlandés y al acento español, las valoraciones positivas se resaltan más en el acento español. Los estudiantes consideran en general que es claro, que es bonito, que es comprensible, familiar, y el acento irlandés lo califican como comprensible. Con respecto a las valoraciones negativas, se invierte, ¿cierto?, en el resultado. El acento irlandés obtiene más reacciones negativas de parte de los estudiantes chilenos de esta universidad, ¿cierto? Y el acento español obtiene reacciones negativas como lento, extraño, de clase baja, malo. El acento irlandés recibe reacciones negativas como que es muy rápido, desagradable, poco claro, confuso, poco familiar, incomprensible, etc. Las conclusiones nuestras con respecto a estos resultados son que las creencias constituyen la expresión máxima de la experiencia de vida de cada individuo. Sabemos que los estudiantes que contestaron este cuestionario configuran su propia realidad basados en sus experiencias previas con el idioma, con la cultura, con lo que pueden ver de sus profesores también. Por lo mismo, consideramos que es necesario que los estudiantes sean expuestos a diferentes versiones de la lengua inglesa desde el inicio de sus estudios para que no repliquen estas valoraciones negativas que tienen con respecto a algunos acentos, y que la adquisición de un acento no puede ser un proceso forzado ni confundido con un indicador de dominio competente de la lengua. Tenemos varios estudiantes que sí lo comprenden así y que van a ser profesores de lengua en el futuro, y no queremos que repliquen ese pensamiento, ¿cierto?, de que hay algunos acentos que son, por ejemplo, como ellos mencionaban en el cuestionario, de clase alta o de clase baja. También concluimos que un usuario no nativo puede comunicarse perfectamente de forma inteligible, respetando las normas del idioma y con el acento de su lengua nativa u otro, sin perjuicio de su identidad y de su origen. Y que esto no significa que por no tener un acento estándar sea menos competente en el idioma. Esas son algunas de nuestras referencias y esos son nuestros correos de contacto si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de la presentación. Muchas gracias.